Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es viernes de la semana número 32. Es viernes de reflexión del diario de Monseñor Romero, una reflexión cortita, pequeña, y una reflexión de la palabra de Dios, de las lecturas de hoy, que da para mucho. Yo espero que las lecturas de hoy y mañana sean tomadas así como una especie de propedéutico, de preparación, de formación preparatoria. Espero que así suceda. Monseñor Romero, en su diario lo tenemos precisamente con una visita pastoral de las que a él le gusta. Hay dos giras, una por el Cantón Botoncillal en Colón, para quienes hemos escuchado la homilía de él. Ahí surgió una dimensión de solidaridad con la radio. Alguien se levanta y hace una colecta para la radio, y la radio está dinamitada desde el lunes, ahora es sábado 23 de febrero, y hay mucho afecto en ese Cantón Botoncillal. Monseñor va acompañado por una delegación de la televisión inglesa, encantados los ingleses, las inglesas que fueron, por cómo ese Cantón Botoncillal acoge a Monseñor Romero. Esto fue en la mañana, y por la tarde Monseñor se va a Sonsacate. Sonsacate es un pueblo pegado a Sonsonate. No le pertenece a la arquidiócesis, es de la diócesis de aquel entonces, era diócesis de Santana, que comprendía Santana, Huachapán y Sonsonate. Ahora solo Santana se queda con Huachapán, Sonsonate es diócesis. Pero hubo que hacer un trámite, y Monseñor lo comprueba hablando con Monseñor Barrera, obispo de Santana, cuando fue la reunión de conferencia episcopal en la Nunciatura. Ciertamente fue, y para quienes estuvieron o quienes han leído el diario de Monseñor, sobre todo aquellos que han leído Piezas para un retrato de María López Vigil, cuando describe el tema de Sonsacate, Monseñor describe que él pensó no ir por el tema de la amenaza de muerte que él está padeciendo. Si hay una amenaza de muerte, salir de la arquidiócesis donde él tiene fidelidades se expone, y cuando llega a Sonsacate a celebrar, la misa fue campal, y Monseñor dice Piezas para un retrato, estaba con los nervios de punta, pendiente, un disparo, una bomba, etc. Y se oye ruido en la lámina, describe María López Vigil, y Monseñor pensando, es un disparo. No, era un mango que cayó sobre la lámina. Pero Monseñor vivió estas celebraciones bajo la tensión de la amenaza de muerte. El nuncio de Costa Rica le había advertido: hay planes, hay peligro, cuídese, Monseñor. Pero dice Monseñor, solo el hecho de saber que ahí hay una comunidad cristiana, vale la pena el riesgo,
vale la pena la visita. Y finalmente, Monseñor tiene la reunión acostumbrada, en donde le asesoran, en donde le ponen todos los hechos de la semana, para que mañana, que es domingo, él hable con toda propiedad en la misa, en la homilía. Oigamos a Monseñor. Esta mañana fui al cantón Botoncillal de la parroquia de Colón, donde vamos a celebrar una ceremonia de matrimonios preparados por catequistas de aquel lugar. Me acompaña un equipo de televisión inglesa que quiere tener información de nuestra vida pastoral en el sector rural. Fueron muy bien impresionados y tomaron bastantes fotografías para su reportaje. El acto estuvo muy cordial y al final de la misa expresaron sus sentimientos de solidaridad con la arquidiócesis, varios jóvenes y otras personas del lugar. Por la tarde fui a cumplir con una invitación que me habían hecho los jóvenes de Sonzacate, pueblo vecino a Sonsonate, aunque no es de mi diócesis, sino de Santa Ana. Ellos habían conseguido el permiso del señor obispo, que yo confirmé cuando vi a Monseñor Barrera en la nunciatura y me dijo que no había inconveniente. Hubo varios propósitos de no ir por evitar este conflicto y también porque estamos bajo una amenaza de muerte. El señor nuncio de Costa Rica me ha avisado que el peligro de amenaza existe otra vez contra mí y me advierte que tenga cuidado. Sin embargo, sentí un compromiso especial con esta juventud y fui, y francamente fue una acogida muy cariñosa. Mi ausencia hubiera causado un gran desencanto y traté de llenar sus aspiraciones, bendiciéndoles luego una clínica asistencial que ellos por su propia iniciativa han llevado a cabo. Creo que, aunque fuera de mi territorio, es iglesia y es aliento a los esfuerzos de la humanidad. Al regresar tuvimos la junta de asesoramiento que suelen darme de parte de la Secretaría de Comunicación Social y el padre Moreno y el señor Cuellar. Es una semana también bastante conflictiva, muchas violencias y hay mucho que denunciar, así como hay también mucho que animar en nuestro pueblo tan afligido. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Les decía que en la lectura de hoy y mañana, ojalá lo tomáramos como una propedéutica, como una preparación, porque 2 semanas completas, o sea, la semana 33 y la semana 34, vamos a tener un encuentro así, correlativo con el libro del Apocalipsis. Entonces, que esto que estamos leyendo hoy y mañana sea como una preparación. Yo les debo las cartas apostólicas, significa la carta de Pedro, primera y segunda de Pedro, la carta de Santiago, la carta de Judas, y me falta el Apocalipsis, que no lo he logrado terminar. Pero vamos a tener esta preparación, que va a ser suficiente para tener una idea y cerrar el año como hemos estado, para tener una idea general de la Biblia, porque hoy, en estas 2 semanas que nos quedan, vamos a lograr terminar todo el estudio del Nuevo Testamento. Entonces, como primera lectura para hoy tenemos la segunda carta de Juan. Ya estudiamos la primera. Tenemos la segunda carta de Juan, los versículos del 4 al 9, y dice lo siguiente: Señora elegida, me he alegrado muchísimo al encontrar a algunos hijos tuyos que viven en la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, amémonos los unos a los otros, con lo cual no te comunico un nuevo mandamiento, sino el que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandatos
con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor, porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amerita una explicación porque hemos estado estudiando lo que se llama el cuerpo paulino. No solamente cartas originales de Pablo, sino cartas inspiradas por Pablo. El doctor Antonio Piñero dice que los evangelios también son inspirados por Pablo. Ahí hay un detalle en lo que yo no me puedo meter. El cuerpo paulino es de una persona, Pablo, que escribe a una comunidad, o de una persona que usa el nombre de Pablo y escribe a una o varias comunidades. Hemos estudiado esto en lo que se llama el cuerpo paulino. Pero esto que estamos estudiando hoy obedece a otro estilo y a otra finalidad. A esto se le llama cuerpo joánico. O sea, el Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, y el Apocalipsis, tienen un solo lenguaje y un solo estilo. Por eso amerita una explicación. Cuando este trozo que hemos leído dice señora elegida, puede pensarse en una persona, pero como todo el cuerpo joánico más el Apocalipsis fue escrito en los últimos años del siglo I, arriba del año 94, 98, y algunas sobrepasan el año 100. Y en esa época está recia la persecución, no solo de los judíos, sino también del Imperio Romano. Entonces, muchos textos usted los va a encontrar escritos en clave. Si usted tiene el escrito en clave y escucha señora elegida, esto ahora se traduce como la comunidad. En vez de decir señora elegida, debería decir comunidad de cristianos. ¿Hay alguna especificidad a qué comunidad se le escribió? No, son las comunidades del Asia Menor. No es una en particular. De hecho, cuando usted lee, lo vamos a leer el Apocalipsis, vamos a ver que hay una carta a las 7 iglesias, Esmirna, la Odisea, es decir, son comunidades. Señora elegida. En toda la perícopa que estamos estudiando, está en juego la aceptación o no aceptación de que Cristo es alguien que vino y que se hizo carne. Es que aquí hay una batalla de las herejías. Los arrianos, los docetas, se me olvida otra herejía, pero está una corriente gnóstica diciendo que Jesús llegó, pero que no tomó carne. Llegó, apareció como un espíritu. Y hay una gran batalla para vencer este gnosticismo que influyó en la lectura, por supuesto, para decir, yo creo en Cristo que se hizo carne. Y los que no crean en que Cristo se hizo carne, son el anatema, son el engañador, son el anticristo. Esta es una parte fuerte doctrinal. Esta segunda carta
de Juan tiene esa connotación. Señora elegida, me he alegrado muchísimo al encontrar algunos hijos tuyos que viven en la verdad, los que aceptan que Cristo tomó carne. Los que creían que solo fue espíritu, esos son herejes, son el engañador, son los etc. Y la otra parte fundamental es cómo los escritos que se llaman cuerpo juánico, todo el cuerpo juánico gira en torno a un mandamiento, el mandamiento del amor. Todo el Evangelio de Juan va a desembocar en un mandamiento, el mandamiento del amor. Aquí no estamos en Mateo, que presenta a Jesús como nuevo Moisés y que da una nueva ley, sermón de la montaña, no. Aquí todo se concentra en un mandamiento, el mandamiento del amor. No les digo nada nuevo, les digo lo que creemos y profesamos y practicamos desde el principio. Vivan en el amor. Por eso les decía yo que estos 2 días, hoy y mañana, lo utilicemos como un elemento propedéutico, un elemento preparativo, para que podamos comprender de mejor manera el libro del Apocalipsis. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor. No les traigo nada nuevo, solo les recuerdo el mandamiento del amor. Todo el que se aventura a más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. 2 razones fundamentales. Jesús tomó carne, verdad fundamental. El que diga lo contrario es anatema, es seductor, es anticristo. Y el que vive en el amor se vincula al Padre, se vincula a Cristo. 2 razones fuertes para poder utilizarlos como propedéutica. Cuando lleguemos el lunes comenzaremos el estudio del Apocalipsis. El Evangelio de hoy, Lucas 17, versículos 26 al 37, dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: en los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempo de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot. Se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Igualmente el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la conservará. Les aseguro que en esa noche, de 2 hombres que estén comiendo juntos, uno será llevado y el otro dejado. De 2 mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron: ¿dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió: donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ayer les decía que la pregunta de los fariseos es ¿cuándo? Y hoy la pregunta es ¿dónde? Y Jesús ni dice el cuándo, ni dice el dónde, porque no importa. En todo el recorrido que hemos hecho del Evangelio de Lucas,
lo fundamental, igual que los tres sinópticos, lo fundamental es el reino de Dios. En Juan, cuerpo juánico que estamos estudiando, lo fundamental es reconocer a Jesús como Hijo de Dios que se hizo carne y vivir el mandamiento del amor. En Mateo, Marcos, Lucas, lo fundamental, por ser sinópticos, lo fundamental es el reino de Dios. Los fariseos quieren saber cuándo y ahora quieren saber dónde. Y Jesús no vino para decir el cuándo y el dónde. No le interesa a Jesús eso. Hay una especie de autonomía de Dios. Dios va a decir cuándo, Dios va a decir dónde. Lo cierto es que va a suceder lo mismo que con Noé, lo mismo que con Lot. Unos creyeron, otros no creyeron. Una de ellas volvió a ver para atrás, la mujer de Lot, y se convirtió en una estatua de sal. La estatua de sal, cuando cae una lluvia, se deshace, se deshizo, no existe. National Geographic y otros dicen, ay, parece que vimos la estatua de la mujer de Lot. Eso no existe. Una estatua de sal, con el tiempo, se desbarata. Va a pasar lo mismo que con Noé, lo mismo que con Lot. Unos creen, otros no creen. El Sanedrín no quiso creer. Tienen derecho a no creer. Y por eso viven lo que viven. Por no haber creído, como estamos viendo el cuerpo juánico, por no haber creído en Jesús, que es Cristo que se hizo carne, y vivir el mandamiento del amor, allá está Israel tirando bombas. Y parece que le quedan pocos días. Por lo que ha pasado en los Estados Unidos, parece que esa fuerza que tiene Israel se le va a hacer chiquita. Parece que los conflictos, dice el candidato ganador, Donald Trump, parece que esos conflictos van a llegar a su final. Y si es así, Israel va a quedar desgastada y no va a lograr los objetivos. Quiere quedarse con toda Palestina. Parece que no lo va a lograr. Cisjordania y Gaza pueden reconstruirse. Todo depende de cómo lo vea y cómo lo maneje la política internacional. Parece que Irán va a quedar tranquilo de nuevo con su mal vecino Israel. Parece que Ucrania también, etc. Por no haber creído en Jesús, por no creer en Jesús y por no vivir el mandamiento del amor, allá está Israel siendo un verdadero mal ejemplo para el mundo. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre, con la venida de Cristo. Según Lucas, usted puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo. Al no decir el cuándo y al no decir el dónde, usted y yo tenemos que vivir, como decía hace 2 días, vivir el reino de Dios, porque el reino de Dios ya está dentro de nosotros. No tenemos que estar esperando que venga. No hay necesidad. El reino de Dios se construye cuando se aplica la palabra de Jesús. Usted dirá, yo recibo mensajes y ayer recibí un mensaje de un amigo, lo aprecio mucho, pero pienso distinto, que las inundaciones en Europa no son del cambio climático, sino
señales de los últimos tiempos. Yo pienso distinto. Y lo que decimos en este programa no coincide con lo que él piensa. Según él, nos quedan 5 años para que llegue la venida de Cristo. Yo, aferrado a Lucas, el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos, si construimos el reino o no. Ya está en medio de nosotros. Por eso no importa el cuándo y no importa el dónde. La palabra de Jesús es lapidaria. El que trate de salvar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Desgastarse como una vela por el reino es gastar la vida, pero es salvarla. La última frase, cuando le preguntan ¿dónde sucederá esto?, él dice: donde esté el cadáver, se reunirán los buitres. Eso se puede traducir por lo verán. Lo verán. Donde esté el cadáver, llegarán los buitres. Cuando suceda, lo verán. Pero como no creyeron, se quedarán. Es lo que ha pasado con Israel. Israel, si hubiera creído en Jesús, viviría el mandamiento del amor, no necesitaría bombas atómicas, ni estar invadiendo ningún territorio, viviría el reino de Dios. Todavía es tiempo. Ojalá un día, aunque no lo vean mis ojos, Israel cambie y acepte el mensaje de Jesús como usted y yo lo hemos aceptado. Ojalá llegue ese día. Y cuando ese día llegue, podemos decirle a Israel: bienvenidos a casa, bienvenidos al reino de Dios. Hay tantos ejemplos en la vida que motivan el seguir trabajando por el reino de Dios. Tenemos personas que se desgastan en su vida, se van apagando poco a poco, se apagan amando. Y esas mujeres, esos hombres que se van apagando poco a poco, se van apagando, pero siguen amando, y siguen amando, y siguen amando. Les puedo poner el ejemplo de mi papá. Lo vi trabajar fuertemente. Una enfermedad, otra enfermedad, y poco a poco mi papá se fue apagando, pero siempre con el rosario en su mano. Si algún día me mira cómo yo rezo a mi Padre Nuestro, se va a dar cuenta que pongo mi mano así, estos 2 dedos juntos, porque eso lo vi de mi papá. Y yo, históricamente, donde he estado, excepto en la misa, que hay que poner las manos así, pero cuando rezo el Padre Nuestro, pongo los dedos juntos porque lo aprendí de mi papá. Poquito a poco se fue apagando mi papá, pero siempre amando. El día 20 de agosto del 86 que él murió, a las 10 mandó llamar al padre. Ya había ido varias veces. Lo confesó, le dio la comunión, y a las 11 que el padre se fue, le dijo a las que estaban ahí, había varias mujeres, entre ellas Irma, que acaba de morir, Irma Molina, ni a Nico y otras, le dijo: récenme el rosario. Le rezaron el rosario y terminaron el rosario, y les dice: cántenme. Y cuando estaban cantando, papá murió. La vela se apagó amando.
Eso es el reino de Dios. Morirse, pero morirse amando. Es la manera de salvar la vida. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.